qué? La enfermedad enigmática. Probablemente cada mujer con endometriosis, por lo menos una vez en su vida, se habrá enfrentado a esta afirmación pregunta. ¿Endo qué? Con subtítulos. No tengo ni bip idea de lo que me estás contando. Lamentablemente, muchas personas aún no saben que existe una enfermedad llamada endometriosis, qué parte del cuerpo de una mujer afecta, qué es en concreto y que según la Organización Mundial de la Sanidad está clasificada entre las 20 enfermedades más dolorosas del mundo. Desafortunadamente, la clásica pregunta ¿endo qué? Refleja una realidad donde aún mucho queda por descubrir e investigar sobre la enfermedad. La endometriosis es una enfermedad enigmática y una de las más devastadoras e incomprendida del mundo actual. Mientras escribo, marzo de 2022, según la Organización Mundial de la Sanidad, al día de hoy son 190 millones de las chicas y las mujeres en edad reproductiva que padecen la enfermedad. Y muy probablemente este número quizás no sea del todo real y posiblemente superior, debido a las dificultades a las que muchas mujeres se enfrentan a la hora de ser diagnosticada propiamente. La endometriosis es una enfermedad cuyos números la convierten en una patología más común y más difundidas que los cánceres de pecho y otras enfermedades femeninas y no, que son aún más conocidas. Y sin embargo, a pesar de estos números, pocas personas han oído hablar de ella o saben algo sobre ella. Por suerte, las cosas parecen estar cambiando. Los métodos de detección y diagnóstico de la endometriosis no dejan de mejorar y así progresivamente se detectan más casos como se refleja en las estadísticas. La gravedad de la enfermedad está ganando terreno y por fin hay cada vez más gente que empieza a oír hablar de ella. Puede ser a través de programas de televisión, artículos de revistas, internet o hablando con amigos. Por eso es importante, importantísimo, intentar explicar siempre qué es la endometriosis, qué conlleva y hablarlo todo lo que se pueda desde el sentir y la vivencia de cada una de nosotras. Todo esto a pesar del trigger rabioso y triste que una pregunta como ¿endo qué? Puede representar para nosotras que padecemos la enfermedad, sintiendo quizás que con esa pregunta nos están quitando la importancia y la legitimidad de nuestro sufrimiento, ignorándolo totalmente. En realidad, detrás de esa supuesta falta de atención hacia nosotras, nuestro dolor, nuestra enfermedad, hay mucha ignorancia sobre el tema, mucho desconocimiento, poca conciencia de la realidad y lo que supone para la vida de una mujer en sus múltiples niveles padecer una patología como esta. Así que, aunque nos cueste y pensemos que todo el mundo debería de saber sobre la enfermedad a priori, necesitamos hacernos mensajeras y embajadoras de la endometriosis, porque nadie mejor de quien la padece, nadie mejor que una mujer con endometriosis es capaz de hacer entender a los demás qué es la endometriosis y sobre todo lo que implica esta enfermedad para el desarrollo de nuestra vida. Hay que crear una conciencia en cada persona con la que podamos hablar de la enfermedad, sensibilizar sobre todos los aspectos y las repercusiones de la endometriosis, los síntomas, los tratamientos y las recaídas prácticas y emocionales en nuestra vida. Solo así podemos esperar que la concienciación pública sea cada vez mayor. Y de hecho lo va siendo cada día más, afortunadamente. Es importante este movimiento de sensibilización porque no solo ayuda a las diagnosticadas a sentirse más entendidas, apoyadas y sostenidas, sino que también alerta a las mujeres que tienen preocupaciones sobre su salud, especialmente lo que concierne el dolor pélvico y menstrual, y así ayudar a más mujeres en determinar si tienen endometriosis. Tras esta premisa no voy a entrar en los detalles específicos de la enfermedad. Sin embargo, creo y siento necesario presentarla,
ofrecer una visión panorámica sobre ella, especialmente para todas aquellas personas que siguen preguntando, ¿endo qué? Entonces, vamos a ver juntos qué ocurre a nivel físico. A la famosa pregunta ¿endo qué? La respuesta que yo suelo dar a las personas, quizás de una forma bastante sencilla y simplista, es que las células de la parte interna de mi útero, llamada endometrio, empiezan a reproducirse a lo loco, como si fuese un cáncer benigno, y salen del útero para ir a posicionarse en otro lugar u órgano, y que las mías con una endometriosis de tipo rectovaginal adoran a mi intestino. Allí se une a ese órgano y tejido y siguen comportándose como se comportaría dentro del útero. Crecen, se contraen, sangran, se inflaman y acaban inflamando a esos órganos y tejidos también, con consecuencias muy dolorosas y efectos secundarios muy importantes para mi salud. Acontecen y siento como sienten muchas otras mujeres, dolores lacerantes. De verdad, los dolores son insoportables. Hemorragias, menstruaciones muy fuertes y abundantes, sangrado excesivo, constipación o diarrea a nivel intestinal, para no hablar de otros problemas intestinales, dolores durante las relaciones sexuales, especialmente en posiciones que implican una penetración más profunda, un estado inflamatorio agudo y permanente, una debilidad y un cansancio físico constante, unas tinieblas mentales alucinantes y más aún podrían añadir muchas mujeres con endometriosis. Esta explicación, evidentemente muy poco científica, quizás más bien narrativa, la doy para simplificar las cosas y ayudar a las personas a entender también casi visualmente qué es lo que ocurre en mi cuerpo. Algo que deja de ocupar su sitio de origen se va a acoplar a otro órgano y o tejido, y en este sitio empiezas a generar una serie de consecuencias que son muy negativas para ese órgano y para el bienestar, el mío y el de otras mujeres, mmm, holístico de la persona, no solo durante la menstruación, sino durante todo el ciclo menstrual. ¿Qué ocurre? Mi cuerpo se está enfrentando a un error de sistema. Hay algo que falla en mi útero y que acaba afectando a todo mi cuerpo. El cuerpo en sí es un macrosistema cuyas partes, cuyos microsistemas están estrechamente interconectados. No se puede hablar solo de endometriosis y útero. Para la endometriosis es necesario hablar del cuerpo entero porque el fallo en nuestro sistema útero se repercute en un fallo o varios fallos en otros microsistemas, influyendo finalmente en todo el macrosistema cuerpo y evidentemente en nuestra salud en general y nuestro bienestar. Por eso, para poder convivir con la endometriosis y finalmente sanar, es importante abarcar la endo desde su relación con los demás órganos. Y en los siguientes posts veremos sobre todo la importante interrelación que hay entre el útero, un útero con endometriosis, el intestino y el hígado. Dicho de una forma más técnica, la endometriosis es una disfunción biológica que se centra en los órganos reproductores y la región pélvica del cuerpo de la mujer. La enfermedad suele comenzar de una forma muy silenciosa, pero insidiosa, casi desapercibida. Luego, poco a poco, empiezan a aparecer síntomas de menstruaciones excesivamente dolorosas, dolor en otros momentos del mes y una sensación general de agotamiento físico, mental y finalmente psicológico. Además, en las mujeres con endometriosis, los procesos corporales naturales del sistema reproductivo se ven gravemente afectados. La enfermedad está vinculada al ciclo menstrual en una interrelación muy importante, así como importantísimo es el papel del sistema inmunitario, que veremos muy detenidamente adelante, en el desarrollo de la enfermedad. ¿Cómo se manifiesta la enfermedad?
Físicamente, lo que ocurre es que unas partículas diminutas y a veces microscópicas, de ahí también las dificultades en el diagnóstico, similares por naturaleza al revestimiento interno del útero, llamado propiamente endometrio, que da el nombre a la enfermedad, se encuentran en otras partes del cuerpo, pero principalmente, como hemos dicho, en la cavidad pélvica de la mujer. Esas partículas actúan de la misma manera que el endometrio. De hecho, endometriosis, ¿qué significa? Condición anormal del endometrio. Vamos a ver entonces qué función tiene el endometrio y cómo se comporta. Aunque veremos más detenidamente la función y la transformación del endometrio cuando hablaremos del ciclo menstrual de las mujeres. El proceso natural del endometrio es reaccionar con las hormonas producidas en el cuerpo durante el ciclo menstrual. Cada mes el endometrio se prepara para un posible embarazo, acumulando células sanguíneas y otras sustancias químicas, y así se espesa. Esta también, por ejemplo, es una de las razones por las que las mujeres nos notamos más hinchada en la zona pélvica, sobre todo en los días inmediatamente anterior a la regla. ¿Por qué? Porque pues nuestro útero aumenta de tamaño, porque la parte interna del útero, el endometrio, mm, se engrosa y hace que todo el útero pues crezca. Cuando no se produce el embarazo, ¿qué pasa? El endometrio se desprende de esa almohada que se habría preparado para acoger a la nueva vida, de ese revestimiento interno, y la mujer tiene la regla con sangrado. Una reacción similar tiene lugar en las células externas extraviadas que han encontrado su camino en la cavidad pélvica, que han salido del útero, que pero siguen siendo células endometriales. Y entonces ocurre que cada mes reaccionan a las hormonas como si aún formaran parte del endometrio, se descomponen y sangran. Sin embargo, la sangre y el tejido que se desprenden de estos crecimientos endometriales externos no tienen forma de salir del cuerpo. Y esto da lugar a una hemorragia interna. La sangre y el tejido de estas células, que mientras tanto han formado quistes muy identificables porque tienen el color de chocolate ya que están impregnadas de sangre, se descomponen y provocan una inflamación muy importante que involucra los órganos y las partes del cuerpo donde se han depositado. Este proceso continúa todos los meses e incluso años antes de que empiecen a aparecer síntomas de dolor grave. ¿Por qué? Porque a mayor inflamación, más dolor. Dolores principalmente en la zona pélvica y poco a poco más difundidos en todo el cuerpo, a otros órganos y partes, con complicaciones a otros sistemas y con una serie de efectos secundarios importantes de lo que ya hablaremos más adelante. De forma más o menos silenciosa, mes tras mes, esta enfermedad progresa y empieza a causar más daños en la cavidad pélvica y no solo ahí, ya que hay casos de presencia de endometriosis en lugares más lejanos como los pulmones, por ejemplo. A la larga, la endometriosis puede llegar a provocar la formación de tejido cicatricial, adherencias, problemas intestinales y urinarios, así como un deterioro gradual de la salud y del bienestar general de la mujer. Muchas mujeres empiezan a sospechar que algo va mal por la cantidad y la intensidad del dolor que sienten con la menstruación y muchas veces por el exceso de sangrado que lleva a una paciente a perder una cantidad de sangre más elevada de lo habitual. Este cuadro de dolor agudo, insoportable, os puedo asegurar, insoportable, y en la mayoría de los casos invalidante, se agrava con el paso de los meses y de los años. Es entonces cuando las mujeres empiezan a investigar y a cuestionarse el estado de su salud. Para otras mujeres, quizás la enfermedad puede no presentar ningún síntoma evidente. Cada cuerpo y cada sistema responde de forma diferente. Yo, por ejemplo, con una endometriosis de estadio 2, no he conseguido quedarme embarazada, he pasado por un aborto, 2 intervenciones, varias visitas hospitalarias, terapias muy fuerte para mi organismo y por dolores que me hacían gritar y llorar
como la mejor víctima sacrificial descuartizada. En cambio, amigas y compañeras con una endo más infiltrante y de estado superior a la mía pueden no padecer muchos dolores y consiguen concebir. Son exactamente los dolores excesivos y la imposibilidad de concebir, sobre todo superado los 30 años, que lleva a las mujeres a buscar consejo médico y que puede llevarles a su vez a empezar una terapia hormonal, a someterse a diferente diagnóstico o a una laparoscopia. Es durante este último procedimiento, esta cirugía, cuando se puede detectar la enfermedad con absoluta certidumbre. Tras este cuadro, puede parecer que el cuerpo y sus procesos innatos de curación y sanación sean defectuosos, cuando en realidad el legado natural del cuerpo humano es de mantenernos en salud y con energía. Con el tiempo, muchas mujeres, pero, tienen la sensación que por mucho que hagan y se esfuercen lo mejor que puedan en sobrellevar la enfermedad, todo eso no basta. Por eso en Bayendo te presentamos un abordaje integral de la enfermedad. La endometriosis no solo se reduce al útero, sino que involucra otros microsistemas, tu cuerpo, tu mente y tu corazón. La endometriosis es una enfermedad que afecta a tu vida, nuestra vida, en diferentes planos. Y por eso en Bayendo trataremos cada uno de estos singularmente y en su interrelación. Para sanar de la endometriosis hay que considerar el sistema en su integridad. Y esta integridad eres tú, tu bienestar. No solo el bienestar de tu útero, sino el bienestar de todo tu cuerpo, de toda tu mente, de todo tu corazón. Si te ha gustado ese podcast, corre a suscribirte en www.bayendo.com. Ahí simplemente tendrás que poner tu mejor correo para no perderte todas las novedades que están de camino y conocer aún mejor Bayendo, un mundo de mujeres con endometriosis dispuestas a retomar las riendas felices de su vida.